metabólicas relacionadas particularmente con carbohidratos. Y entonces hablaremos de una modalidad que ya hemos revisado los aspectos básicos de ella, que es la glucólisis, en donde indicábamos que la glucólisis es la ruta metabólica más longeva en los seres vivos, cuya finalidad es justamente lograr la degradación de una molécula de glucosa hasta producto con el que termina la glucólisis, que es el ácido pirúvico. La glucólisis es una ruta metabólica que ya habíamos comentado, se divide en dos partes, tiene dos grandes categorías de reacciones. Las primeras se denominan fase de inversión de energía, la segunda la fase de recuperación. En este proceso, doctoras, doctores, el producto final, ácido pirúvico, tiene múltiples destinos en la célula. Primero, hay que recordar también que la glucólisis es una secuencia metabólica que se efectúa en todos los seres vivos y que se realiza, en el caso de nuestras células, de los organismos eucariotas, en citoplasma. Todas las enzimas que tienen que ver con la degradación de esta importante molécula energética, la glucosa, se llevan a cabo o se presentan en el citoplasma. El ácido pirúvico que se forma entonces, doctores, va a tener múltiples destinos. Sin embargo, antes de hablar de esos destinos, yo quiero que quede algo muy claro en ustedes. El término glucólisis quiere decir degradación de glucosa o de azúcar particularmente. Pero quiero que sepan, doctores, que no únicamente la glucosa es el monosacárido que es de interés y de importancia para incorporarse a la glucólisis. Si ustedes se acuerdan, en la primera fase, en la fase de inversión de energía de la glucólisis, tenemos la formación de un producto que se llama glucosa 6-fosfato. Después tenemos también la formación de fructosa 6-fosfato, fructosa 1,6-bifosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Estas son moléculas intermediarias. Aquí observen que no aparece el signo de reversibilidad porque únicamente estamos hablando de los productos que forman parte de la secuencia. Bien, estas cuatro moléculas, doctores, particularmente tres en este esquema, glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato, son moléculas a las cuales pueden incorporarse otras moléculas en el organismo. En el caso particular de los monosacáridos, recuerden que hemos dicho que glucosa, galactosa, manosa y fructosa son importantes moléculas que pueden desencadenar degradaciones con finalidades energéticas. Y aquí en este esquema es justamente lo que demostramos. Miren, esta es la molécula de fructosa. La molécula de fructosa en nuestro organismo puede provenir de haberla consumido de manera individual en algunos alimentos, en algunos productos, ya sean naturales o industrializados, o bien a partir, por supuesto, de la sacarosa, ¿sí? El azúcar de mesa. Recuerden que este está constituido por glucosa y fructosa. Entonces podemos incorporar la fructosa directamente a la glucólisis. Uno pudiera pensar, bueno, ¿qué pasa si yo, por alguna situación que nunca ocurre, por supuesto, pero con fines didácticos se los comento, ¿qué pasaría si en determinado momento no tuviéramos glucosa en el organismo? Querría decir entonces que ya no habría manera de llevar a cabo la glucólisis, y no, eso no ocurre. ¿Por qué? Porque justamente observen, la molécula de fructosa, por ejemplo, que ya dijimos de dónde puede provenir, tiene la posibilidad de incorporarse directamente, observen, por una fosforilación, una hexoquinasa, y se forma directamente la fructosa 6-fosfato. Y de esta manera ya no tuvimos que iniciar con glucosa, sino a partir de fructosa se incorpora y se echa a andar la glucólisis. Lo mismo podemos decir de la lactosa. Recuerden que la lactosa es un disacárido formado por glucosa y galactosa. Bueno, la lactosa en su componente de glucosa pues se incorpora, como ya conocen, a la glucólisis directamente. Pero ¿qué pasa con el componente de galactosa? Bueno, pues el componente de galactosa, doctores, sufre una serie de pasos adicionales, pero finalmente a partir de ellos, vean, se incorpora directamente también en glucosa 6-fosfato. Es decir, la evolución, doctoras, doctores, nos ha permitido desarrollar atajos moleculares en los cuales una molécula puede incorporarse en un momento o en un momento posterior o en otro estadio de una secuencia metabólica, asegurando con ello que hay una continuidad de la reacción, ya que si no hubiera el sustrato inicial, pues obviamente no se produciría ninguno de los posteriores. Y es justamente lo que en esta imagen pretendo ejemplificarles, cómo otras hexosas importantes como la fructosa,
la galactosa, doctores, y la manosa se incorporan también a la glucólisis en alguno de sus pasos intermedios. Eso es entonces lo que se conoce como ingreso de hexosas a la glucólisis. Y es justamente lo mismo que aparece en esta imagen, en donde marcamos las partes centrales de la glucólisis: glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, fructosa 1-bisfosfato y gliceraldehído. Y aquí, doctores, se incorporan glucosa, fructosa, manosa y galactosa. ¿Por qué tenemos este mecanismo de incorporación? Pues repito, es para asegurar el flujo continuo de producción de moléculas intermediarias de la glucólisis, ¿sí? Esa es la finalidad que evolutivamente tenemos al haber logrado que otras moléculas diferentes a la glucosa, relacionadas por supuesto con ella, pudieran incorporarse en alguna de las fases de la glucólisis y con ello pues mantener un suministro continuado de ácido pirúvico, una limitada producción de energía, que ya saben ustedes que la glucólisis produce energía, pero no lo hace de manera importante, produce 2 ATPs como ganancia neta directamente, y alguna otra molécula energética como el NAD, y finalmente una gran cantidad de intermediarios. Esa es la finalidad de la glucólisis. Bien, este es un ejemplo, doctores, de lo que quiero que vayan de lo que van a hacer ahora de aquí en adelante con sus dibujos. Se darán cuenta que no es ninguno de los de ustedes. Los de ustedes están muy bonitos, aunque unos por ahí están incompletos. Ya les mandaré un mensaje a las personas que lo hicieron mal para que lo puedan reenviar si es que quieren mejorar su calificación. Ustedes tienen ya la glucólisis. Les voy a pedir que van a investigar en las imágenes que tienen conmigo o en los libros que ya tienen ustedes a la mano. Van a investigar cómo otras moléculas de monosacáridos se incorporan a la glucólisis, y eso lo van a poner en el esquema que ya me enviaron de tarea. Lo van a ir enriqueciendo para que esto vaya generando una galería de imágenes en la que ustedes puedan ir reflexionando y conociendo todas las conversiones que se dan en estas moléculas. Bien. Hablar de sistemas energéticos en relación a la glucólisis, doctores, es muy importante. Miren, ustedes y yo tenemos 3 sistemas bien definidos de producción de energía para las funciones celulares. El primero de ellos, que ya lo comentamos en 2 o 3 ocasiones previas, es el sistema de fosfágenos, que es donde se encuentra la molécula que ya he comentado con ustedes de fosfato de creatina. Este sistema de fosfato de creatina es un mecanismo de producción de energía, de aporte de energía a la masa muscular particularmente, que nos permite tener uso inmediato, pero disminuido en cuanto a que tiene una duración muy corta de tiempo para poder realizar algún movimiento. Después del sistema de fosfágenos, que es mediado por fosfato de creatina, tenemos también el sistema de glucólisis anaeróbica, que es justamente lo que veremos el día de hoy en un momento, y que tiene que ver con cómo a partir de la glucólisis podemos formar ácido pirúvico, y este ácido pirúvico va a generar la formación de ácido láctico, ¿sí? Como un proceso de producción de energía también limitado, pero que es muy rápido para desarrollar actividades físicas también en tiempos cortos y con gran potencia. Ya después de que se han agotado esos 2 sistemas, doctores, tenemos también, en caso de que se requiera una mayor actividad, pues hacemos uso del tercer sistema, que se conoce sistema aeróbico, que es en donde ya ese producto que se ha formado en la glucólisis, que es el ácido pirúvico, no se queda en citoplasma para formar ácido láctico, sino que se incorpora directamente a la mitocondria para llevar a cabo la degradación completa de la molécula esta, y de esta manera obtener grandes cantidades de energía. Estos son los 3 sistemas energéticos con los que cuenta el organismo. Entonces, hablar de glucólisis en relación con estos sistemas nos permite entender la glucólisis anaeróbica. Bien, tenemos entonces en esta imagen, doctores, una fotografía primero. Quiero que conozcan bien a la molécula de ácido pirúvico. Esta molécula que se forma por duplicado en la glucólisis, ¿sí? Ácido pirúvico. Vean, tiene un grupo carboxilo, un grupo cetónico y un radical metilo. Esta molécula se llama ácido pirúvico. Las moléculas de ácidos en el organismo se disocian. Quiere decir que en presencia de agua, particularmente, vean lo que ocurre, pierde este hidrógeno de manera transitoria y se convierte en piruvato. Algo similar, doctores, a esta conversión de piruvato, de ácido pirúvico a piruvato,
Ocurre también con el ácido láctico al lactato. Por eso muchas veces ustedes van a encontrar estos términos. Yo les puedo decir a veces ácido pirúvico y ustedes pueden entenderlo como piruvato. Podríamos entender de manera general que son sinónimos, así como también ácido láctico de lactato, aunque la diferencia es la disociación. Esta es la única diferencia. Bien, esta es la molécula entonces de ácido pirúvico que se ha formado hasta lo que hemos aprendido el día de hoy a partir de la glucólisis. Esto está ocurriendo en el citoplasma, doctoras, doctores. Esta molécula de piruvato, entonces, va a tener en nuestro organismo al menos dos destinos muy importantes. Tiene otros más, pero básicamente me centraré en dos el día de hoy. Uno, cuando la molécula de ácido pirúvico, por acción de la enzima deshidrogenasa láctica, produce lactato, ¿sí? Hay una reducción a ácido láctico. Este proceso, dijimos, se llama fermentación homoláctica. Y aquí lo que ocurre es que si ustedes revisan, lo que está pasando nada más es que está generándose un cambio estructural en el enlace doble que tiene con oxígeno este carbono, y vean lo que está ocurriendo aquí. Es la única diferencia. Esto es el ácido láctico o lactato. El otro destino importante en nuestro organismo es cuando el ácido pirúvico ingresa a la mitocondria, sufre la conversión a a acetilcoenzima A, y de ahí ingresa a ciclo de Krebs y después hasta la cadena de transporte electrónico, liberando y produciendo 38 moléculas de ATP y degradándose por completo hasta dióxido de carbono y agua. A esto, cuando hablamos de piruvato, en este sentido, doctores, cuando se va a la mitocondria y se obtienen grandes cantidades de energía, generalmente es lo que se refiere como el metabolismo glucolítico aeróbico, o que dicen en los libros también y genera confusión, glucólisis aerobia. Hay un aporte continuo de oxígeno y hay una necesidad, además de producción de moléculas energéticas. En caso de que haya una disminución de oxígeno, o bien que la célula se encuentre en reposo en condiciones basales, entonces se favorece también del ácido pirúvico hacia la formación de ácido láctico, y en los libros la refieren como glucólisis anaerobia. Aunque recuerden ustedes, lo que es la glucólisis en sí, el proceso de degradación de glucosa a piruvato, es anaerobio, no requiere oxígeno. Aparece aquí en una imagen un tercer destino, que es presente solamente en algunos microorganismos, no en el nuestro, es cuando el piruvato también, por fermentación alcohólica, produce etanol. Este no lo tenemos nosotros. Bien, en esta imagen, doctores, entonces también complemento un poquito lo que dije del piruvato. La molécula de ácido pirúvico, una vez que se ha formado en el organismo, en la célula, en el citoplasma, tiene múltiples destinos. Muchos destinos tiene en función de lo que la célula, el tejido, el órgano, la condición homeostática del organismo requiera. Hemos comentado, con el piruvato, es convertido a lactato por acción de la enzima lactato deshidrogenasa. Observen, doctores, que es un cambio reversible. El piruvato se convierte en lactato y el lactato se reconvierte en piruvato. Vean que en este proceso hay la intervención de una de estas moléculas energéticas que he comentado, que es el NAD. NAD reducido, cuando se encuentra en presencia de hidrógenos, y NAD oxidado, cuando no los tiene. Así es como se deben de llamar. Pero finalmente hablamos de NAD, una coenzima relacionada con procesos energéticos. Y lo que hace es mover justamente electrones de una molécula a otra para darles forma a nuevos enlaces. Bien, el otro destino importante, doctores, es ácido pirúvico. Por acción de la piruvato deshidrogenasa, se va a formar la acetilcoenzima A, molécula con la que va a complementarse, a iniciarse el ciclo de Krebs, que es ese gran proceso central de generación energética junto con la cadena de transporte electrónico. Esto es mitocondrial, mientras que esto es citoplasmático. La molécula de ácido pirúvico también, doctores, tiene la posibilidad de convertirse o de dar origen a otra molécula por un cambio irreversible aquí en oxaloacetato. Y doctores, es importante que lo empiecen a conocer, porque si escucharon al inicio de mi explicación, dije que el piruvato además el lactato, el piruvato se convierte en lactato, pero después el lactato mismo regresa a piruvato y de ahí puede dar origen a oxaloacetato. Y a partir de aquí, doctores, estamos indicando la formación de glucosa a partir de ácido láctico. Es una secuencia, es una reacción química importante en la gluconeogénesis.
El ácido pirúvico, doctores, también tiene la posibilidad de unirse con otros ácidos, otros aminoácidos presentes y formar precisamente productos derivados con aminoácidos y con proteínas. Entonces, el ácido pirúvico, doctores, o el piruvato, quiero que la consideren también una molécula central en el metabolismo del ser humano, particularmente pues de nosotros, que es de lo que estamos hablando. Esta enzima, doctores, la lactato deshidrogenasa, o deshidrogenasa láctica, como también se le conoce, y que se abrevia como LDH, aunque en algunos libros le ponen también HDL, generando confusión con esta empresa empacadora y de envíos. Yo quisiera invitarlos a que le llamen así, LDH. Es la enzima entonces que de manera reversible convierte piruvato en lactato y lactato en piruvato. Vean, es la misma enzima, lo único que hace es, en un sentido, le agrega electrones finalmente para formar este enlace, y en el sentido inverso se los quita para formar al enlace cetónico. Bien, esta enzima, doctores, es una enzima que ustedes y yo tenemos en el cuerpo en una cantidad basal ya determinada, que cada laboratorio les indicará la referencia, recuerden lo que habíamos comentado. Esta enzima, doctores, es una enzima que tiene 5 formas de presentarse, es decir, se encuentra en 5 isoformas, que se denominan así, LDH1, 2, 3, 4, 5. Esta enzima está constituida por diferentes subunidades. La combinación de una subunidad o de otra en la enzima es lo que nos da origen a las diferentes isoformas. Y esto es importante, doctores, que lo sepan, porque en el organismo, la enzima no se encuentra en la misma cantidad en todo el cuerpo. Observen cómo en esta imagen, este esquema muy sencillo, lo que nos indica es que mientras el músculo y el hígado, miocardio, son ricos en deshidrogenasa láctica, tenemos otras estructuras que también tienen deshidrogenasa láctica, pero lo tienen en cantidades pequeñas. Y algunos de ellos tienen mayor cantidad de una isoforma que de otra isoforma. Esto se los quiero adelantar, doctores, porque me parece importante que sepan que muchas de las enzimas que hablaremos en el curso son enzimas que ustedes pueden solicitarle al laboratorio, le midan, le evalúen a su paciente y ustedes van a tener una idea de más o menos por dónde está el problema, por supuesto, respetando siempre la clínica que ustedes van a ir desarrollando y aplicando las herramientas diagnósticas para complementar su estudio. Es decir, pensemos que si ustedes detectan que su paciente tiene una cantidad al doble de deshidrogenasa láctica de lo normal, ustedes lo que tendrían que hacer es solicitar al laboratorio, por ejemplo, la medición de las isoformas. ¿Sí? Que les digan el total, la suma de todos es lo que obtuvieron. Pero yo quiero que también me digas, laboratorio, cuánto de cada isoforma tengo, porque en razón de eso, doctores, ustedes van a poder más o menos conocer, predecir, orientar su diagnóstico hacia la estructura corporal en donde se encuentra ubicada esa isoforma de manera más importante y conocer por dónde estuviese presente la posibilidad de un daño en el organismo. A esto se le conoce como aplicaciones diagnósticas de las enzimas, que ya había comentado con ustedes, se denomina también enzimología clínica. Hay otras enzimas que también se pueden utilizar. Esta es una enzima que, como observan, se encuentra en muchos lugares del cuerpo. Hay otras enzimas que se encuentran en una sola región corporal, por tanto, tienen distintos usos y mayor predilección, valor pronóstico, para determinados trastornos. Bien, la glucólisis, doctores, también es importante para ustedes como médicos, porque ya vimos que nos sirve para formar intermediarios, una pequeña cantidad de energía, pero finalmente es fundamental para que inicie una secuencia de eventos energéticos en la célula. Miren, las células de nuestro cuerpo, doctores, las células de nuestro cuerpo consumen glucosa, por supuesto, envían la mayor parte de las moléculas de glucosa mediante glucólisis a piruvato para que de ahí se vaya a mitocondria y produzcan energía. Pero también, doctores, tenemos una pequeña cantidad normal de moléculas de glucosa que se va hacia la vía anaerobia y produce lactato. Es normal que esto ocurra, sobre todo cuando dijimos que tenemos que hacer alguna actividad física, por ejemplo, o cuando tenemos alguna alteración transitoria. Pero, doctores, esto es importante porque existe una condición denominada efecto Warburg en relación con la glucólisis, en la cual
las células en determinadas circunstancias patológicas, en vez de enviar la mayor parte de carga de glucosa hacia la vía aerobia para producir grandes cantidades de energía, envían grandes cantidades de glucosa hacia la vía láctica. Y esto, doctores, dirán ustedes, bueno, quiere decir entonces que la persona que tiene un tumor o un tejido que está desarrollándose más de lo normal, ¿va a tener dolor muscular? No, lo que pasa es que el lactato, doctores, además de que en el cuerpo nosotros podemos utilizarlo como reactivo para producir glucosa, algunas estructuras celulares, por ejemplo, esos agregados tumorales, al generar ácido láctico, generan una condición de acidosis. Y esa condición de acidosis evita que se aproximen, por ejemplo, los leucocitos, los macrófagos, y ejerzan su función protectora. Además, la presencia de grandes cantidades de ácido también estimula que los factores de crecimiento que el tumor está excretando al medio generen una angiogénesis. ¿Qué significa esto? La formación de una nueva vasculatura que va a nutrir justamente a las células tumorales, evitando que el tejido normal crezca en su entorno y favoreciendo la presencia y la prevalencia de estas células tumorales o células anómalas. Y esto es lo que se conoce entonces como efecto Warburg, cuando de alguna manera los tumores, por ejemplo, prefieren generar condiciones de acidosis localizada para de esta manera, repito, impedir el buen efecto de las células protectoras y el crecimiento, la limitación de su crecimiento en regiones corporales. Eso se conoce como efecto Warburg y tiene mucha relación con lo que ustedes conocerán como crecimiento de tumores y neoplasias en determinado momento. ¿Sí? Y aquí está un ejemplo también, finalmente, de lo que hemos comentado, ¿verdad? Un tejido bien diferenciado distingue entre el consumo adecuado de oxígeno, el suministro adecuado de oxígeno o una disminución, favoreciendo formación de lactato o favoreciendo la glucólisis aerobia, con el rendimiento que ya hemos comentado, limitado de 2 ATPs en condiciones anaeróbicas o hasta de 36. Acuérdense aquí la diferencia entre 36 y 38 son esos dos que al inicio de la glucólisis se restan. Sí, ya conocimos cómo se hace el cálculo. Nuevamente tenemos aquí la imagen del crecimiento, donde a partir de una célula tumoral se favorece la formación de lactato y la presencia de condiciones favorables para el tumor y muy desfavorables para las células normales del organismo. Bien, entonces, el ácido láctico, doctores, entonces, quiero que sepan, lo tengan en mente siempre, es una molécula monocarboxílica, aquí la tenemos nuevamente, es una molécula monocarboxílica, y que se produce en condiciones normales en todos nosotros. En este momento, doctores, ustedes y yo estamos formando ácido láctico que proviene de la glucólisis anaerobia. Y no quiere decir, doctores, que estemos con una deficiencia de oxígeno. Lo que pasa es condiciones de reposo, el músculo principal consumidor en estas condiciones, ¿verdad?, de esta sustancia, formador, perdón, de ácido láctico en este momento, pues lleva a cabo la glucólisis, produce piruvato. Como estamos en determinado reposo, pues unas pocas moléculas se van a ir hacia ciclo de Krebs, otras se quedan en lactato, para producir poca energía, pero para estarle dando siempre vueltas a la glucólisis. Esto es lo que ocurre en el organismo. Bien. Sucede, doctores, que el ácido láctico se produce, obviamente, si muchas células tenemos en el cuerpo y todas pueden llevar a cabo la glucólisis, pues habrá algunas regiones corporales, algunas regiones anatómicas que producen más ácido láctico que otros. Y en efecto, en esta imagen lo que les presento es nada más la gran diferencia en proporción y producción de ácido láctico de músculo respecto a otras estructuras. ¿Sí? Entonces, esto se los comparto para que sepan que siempre, doctores, estamos formando ácido láctico. Si en este momento yo los invitara al laboratorio y les dijera, vamos a realizar una determinación de ácido láctico, tal vez alguien diría, pero nos han comentado que este se produce solamente en condiciones anaeróbicas o de actividad física, por ejemplo, o algunos otros trastornos, y ninguno de eso lo tenemos. No, la respuesta, doctores, debe ser que siempre producimos pequeñas cantidades basales, normales, de ácido láctico, siempre. Este ácido láctico, doctores,
que se está formando en este momento en dos sitios importantes que quiero compartirles: músculo y eritrocitos. Recuerden que los eritrocitos llevan a cabo la glucólisis anaerobia. A pesar de que llevan oxígeno, ellos no tienen mitocondria, por tal razón, la degradación de glucólisis la hacen por la vía anaerobia. Entonces, vean, el músculo consume glucosa, produce piruvato, y una porción, una parte de estas moléculas de piruvato se convierten en ácido láctico y salen, difunden a la sangre, a la circulación. Entonces las tenemos circulando en sangre, moléculas de lactato. También el eritrocito consume glucosa, de la que tenemos también en sangre, produce piruvato y también por lactato deshidrogenasa produce ácido láctico. Entonces tenemos en este momento, doctores, ustedes y yo en la sangre, concentraciones de ácido láctico. Este ácido láctico, si permaneciera en el cuerpo, pues nos iba a generar una condición que se llama hiperlactacidemia o hiperlactatemia, que es un incremento en los niveles normales de lactato o de ácido láctico. Este ácido láctico, doctores, tiene que ser removido de la circulación. ¿Y cómo lo removemos? Bueno, pues gracias a lo que he comentado, la gluconeogénesis, en particular una ruta metabólica que se conoce como ciclo de Cori. Ciclo de Cori. En el ciclo de Cori, doctores, las moléculas de ácido láctico que circulan en sangre, que provienen básicamente de estas dos estructuras, acuérdense que hay otras más, pero básicamente estas dos, las que producen más, son atrapadas por el hígado. Y en el hígado, doctores, el ácido láctico es convertido en piruvato y el piruvato sufre una serie de reacciones químicas que lo preparan para la formación de glucosa por la vía precisamente de gluconeogénesis. Y de esta manera estamos disminuyendo la concentración de lactato formado para que no nos genere problemas ni trastornos fisiológicos. Este ácido láctico, entonces, que se utiliza para formar glucosa, vean, esta glucosa a su vez está lista para ser almacenada por el hígado o bien para ser enviada nuevamente a la circulación y que sea aprovechada por el resto del organismo, particularmente glucosa, que nuevamente será convertida a piruvato y después a lactato, generando un ciclo, repito, ciclo que se conoce como ciclo de Cori o ciclo del ácido láctico. Eso es lo que ocurre con el ácido láctico en nuestro organismo. Aquí tenemos una forma nuevamente también de entenderlo, donde quien participa en este ciclo de Cori es el músculo y el hígado. El músculo recibe glucosa, guarda glucosa, la degrada por glucólisis, produce cantidades de energía, una parte del piruvato se convierte en lactato, este lactato difunde a la circulación, viaja a través de ella, es captado por el hígado particularmente, el lactato es reconvertido a piruvato, y después de aquí, por gluconeogénesis, se forma glucosa, que podrá nuevamente ser exportada al músculo para formar el ciclo de ácido láctico o ciclo de Cori. ¿Sí? En este esquema vemos lo que ocurre con el ácido láctico cuando estamos en la fase postprandial, o sea, cuando hemos comido y cuando hacemos actividad física. Aquí lo que quiero que vean es nada más que quienes pueden o quienes participan en la formación de ácido láctico, pues básicamente es músculo, aunque vean que tenemos otras estructuras relacionadas con él. Pero estas condiciones, estas cifras que ustedes están viendo aquí, doctores, que les invito a que revisen con calma posteriormente, también si las comparamos cuando estamos haciendo ejercicio, pues vean cómo los niveles de lactato suben casi 5 veces más en una condición fisiológica normal. Pudiéramos seguramente preguntarnos, ¿entonces el ácido láctico que yo produzco en este momento no me va a generar problema? Pues no, si tenemos una homeostasis energética adecuada, si el hígado es sano, si hacemos actividad, si estamos bien alimentados, si no tenemos ninguna condición patológica asociada, el ácido láctico que estamos liberando y produciendo de manera continua, pues sufre ese ciclo y no tenemos ningún problema, ninguna complicación generada por ello. Sin embargo, doctores, en determinadas circunstancias, ese incremento de ácido láctico o de lactato circulante va a generar una condición que se llamará acidosis láctica, finalmente. Esta acidosis láctica, doctores, se clasifica en dos tipos. Esto seguramente lo verán en clínicas, pero quiero una vez más demostrarles que todo lo que veamos en clase de bioquímica médica tiene aplicación clínica. Este exceso de ácido láctico, que ya ustedes entenderán por qué se puede formar. ¿Cuándo se formará ácido láctico en cantidades importantes? Cuando hay una falla en el suministro de oxígeno, ¿están de acuerdo? Cuando hay una degradación celular importante,
o otras condiciones como las que aquí aparecen. La acidosis láctica se divide o se clasifica en dos grandes categorías, tipo A, tipo B, y la tipo B a su vez se subdivide, como aquí aparece. Pero aquí lo que me interesa básicamente es que vean ustedes cuáles son las características o cuál es el factor común a las acidosis lácticas tipo A. Bueno, pues es en la que hay una evidencia de hipoxia tisular, que es cuando hay una disminución en el riego sanguíneo y por tanto en el aporte de oxígeno a la célula. ¿Cuál es el factor común en la acidosis tipo B o en las acidosis lácticas tipo B? Pues aquí hay una gran cantidad de trastornos y observen, doctores, por eso quise ponerlo con ustedes en este momento. Observen diabetes, consumo de alcohol y hipoglicemia. Son algunas condiciones asociadas a una persona en las cuales va a poder desarrollar siempre una acidosis láctica. Y una persona que tenga una acidosis láctica, pues es una persona que tiene un exceso de ácidos circulantes, y un exceso de ácidos circulantes, pues no es bueno porque va a generar en el organismo una serie de situaciones que el cuerpo va a intentar regular, pero va a generar más problemas que beneficios.